tono vizcaíno. ¿Estás preparado? Uno. Sí, ¿se me oye? Perfecto, sí, se te oye perfectamente. Bueno, pues Tono va a presentar, el título de su presentación es Tras la pista de las arqueólogas del siglo XX, planteamientos y metodologías de un caso de estudio en Valencia. Adelante. Vale. Bueno, buenas tardes en primer lugar. No sé si se ve bien, ¿se ve la presentación? ¿La Todavía veis? no, pero a veces tarda ahora. Ahora sí. Bueno, en mi caso, yo lo que, como planteo esta comunicación, es una especie de reflexión crítica sobre los planteamientos y la metodología de trabajo que utilizamos para un proyecto sobre mujeres y arqueología en Valencia y cómo ahora con este nuevo proyecto que empezamos, qué podemos aprender de esas metodologías o cómo desde la distancia de esas metodologías que empleamos y de qué manera las podríamos pulir o mejorar para empezar estas nuevas investigaciones. Por tanto, la comunicación será primero una parte de contextualizar ese primer proyecto y a partir de ahí pues, explicar por dónde me interesaría a mí al menos encauzar la investigación para el proyecto actual. El proyecto del que os hablo, ese proyecto inicial, se llama Desmuntant Lara Croft, Dones Arqueologia i Universitat, que es un proyecto que hicimos en 2012, un colectivo de estudiantes que en aquellos momentos estábamos estudiando los últimos años de la licenciatura o los primeros años del doctorado y estábamos constituidos como asociación de estudiantes, ¿no? Era una asociación que se llamaba Espiera, Compartint Coneixements Arqueològics, que lo que hacíamos era actividades y espacios de reflexión sobre la arqueología. Entonces, en aquel momento, la Universidad de Valencia sacaba anualmente una serie de ayudas a colectivos de estudiantes y decidimos proponer un proyecto que trataba precisamente sobre estas cuestiones de mujeres y arqueología. El objetivo que nos planteamos en ese proyecto fue básicamente el de contribuir a visibilizar las aportaciones que habían hecho las mujeres en la arqueología valenciana, en particular en el ámbito universitario. Nosotros nos centramos sobre todo en la Universidad de Valencia, aunque las que conozcáis el caso de Valencia, pues sabéis que tanto la universidad como el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia han estado muy ligadas desde el principio, por lo tanto, de alguna manera íbamos tocando otros ámbitos, pero nos centrábamos sobre todo en el ámbito universitario. Ese proyecto lo abordábamos desde una perspectiva doble, en el sentido de que, por un lado, queríamos rescatar una serie de trayectorias individuales, ¿no? De biografías de las que podríamos definir como pioneras. Por ejemplo, tenéis aquí el caso de Olimpia Arocena, que fue la primera profesora de la Universidad de Valencia y estuvo ligada al Laboratorio de Arqueología de esta institución. Pero también hablábamos en colectivo, ¿no? Nos interesaba ver cómo las mujeres se habían incorporado al ámbito universitario de la arqueología, sobre todo a partir de los años 80, ¿no? Entonces, digamos que teníamos esa doble mirada entre las trayectorias individuales y esa visión más global que empezábamos a analizar sobre todo a partir de los años 80. En uno y otro caso, lo que buscábamos era analizar cómo se producían las desigualdades entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos en los que tiene lugar la arqueología, ¿no? Nos interesaba la formación universitaria, pero también las trayectorias académicas de estas mujeres, la producción científica y, por supuesto, el trabajo de campo, con las excavaciones principalmente. Con todas esas, digamos, nuestros planteamientos a nivel metodológico, lo que intentábamos aplicar una perspectiva de género al análisis documental y a la historia oral, y para ello, digamos que analizamos, bueno, recurrimos a toda una serie de fuentes de información. Por ejemplo, documentación administrativa de la universidad para obtener listados de profesorado, de personas que habían recibido becas, de liderazgo de proyectos, de excavaciones y demás, para hacer esos porcentajes, ¿no? De hombres y mujeres. El propio archivo documental del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad, es decir, la documentación interna, incluía pues, recursos de un diverso tipo. Las propias publicaciones científicas, tanto aquellas que condían a esas mujeres que estábamos estudiando, ¿no? Su propia producción científica, pero también quisimos coger la revista del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad, que es la revista Saguntum, Papeles del Laboratorio de Arqueología, y hacer un estudio de caso, de ver cómo en esa revista en concreto
se había producido esa participación progresiva de las mujeres y cómo había ido oscilando a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, la fotografía es fundamental, una fuente de información fundamental. En este caso recurrimos tanto a archivos personales como a archivos de tipo institucional, y en concreto el archivo del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia tiene unos fondos vastísimos de fotografías que van desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Y el que fue el gran pilar de la investigación, que fueron las fuentes orales. Nosotros entrevistamos a todas las profesoras del Departamento de Prehistoria y Arqueología, también a las mujeres que trabajaban a nivel de administración del departamento, y también a algunos profesores, porque queríamos ver hasta qué punto esa percepción de la desigualdad se daba también entre ellos, ¿no? O realmente pasaba un poco más desapercibido. Con esta información, con estos datos, obtuvimos dos categorías de resultados, por así decirlo. De un lado estaban esos datos de tipo más cuantitativo, que nos ofrecían una visión diacrónica sobre cómo había ido cambiando la participación de las mujeres en la arqueología, y en concreto en el ámbito universitario, a lo largo de las décadas que habíamos analizado, y de qué manera las mujeres estaban presentes en la jerarquía académica, ¿no? Cómo iba disminuyendo la presencia de las mujeres a medida que íbamos ascendiendo en la cúspide de esa pirámide académica. A partir de esos datos cuantitativos también, pues, obviamente, pudimos deducir cuestiones de desigualdad, ¿no? A la hora de acceder a determinados cargos, discriminaciones, relaciones de poder y demás. Y otros temas también paralelos que son de gran interés, como por ejemplo las temáticas de investigación inducidas, ¿no? Vimos que en el caso concreto de Valencia había habido una clara orientación de mujeres hacia el arte rupestre, por ejemplo, mientras que entre los hombres era más habitual la industria lítica. Pues bueno, digamos que ese tipo de cuestiones las tratamos desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? A partir del análisis de toda esa información que habíamos recopilado anteriormente. Pero sobre todo estaba esa parte más cualitativa, porque a través de las biografías, de esas entrevistas que hicimos a las distintas arqueólogas, pues pudimos poner cara a esas cifras, ¿no? a esos resultados más cuantitativos. Entonces, a partir de ahí pudimos indagar en cómo estas arqueólogas habían vivido su propia carrera académica, los obstáculos que habían encontrado, las discriminaciones, ¿no? La normalización de la discriminación, desigualdades, etcétera, etcétera. Y todo este proyecto se materializó en distintos formatos. Hicimos un documental, una pequeña exposición en la propia universidad, unas jornadas. Luego, 2 años más tarde, en 2014, publicamos una monografía en la revista Saguntum que recogía, pues, toda esta investigación y, aparte, aportaciones de otras personas especialistas en la materia. Tanto el documental como la monografía son de acceso libre y están en internet. Luego, si queréis, en el chat pongo los enlaces y sí lo podéis consultar. La cuestión es que, visto ahora con esta perspectiva, hay que tener presente, por un lado, como os decía al principio, que es un proyecto que lanzamos, pues, en aquel momento una serie de estudiantes que estábamos en una carrera incipiente y, por tanto, no teníamos tanta experiencia investigadora, pero aún así yo creo que hicimos una aportación destacada para visibilizar estas trayectorias, al menos en el ámbito valenciano, pero obviamente, visto ahora con perspectiva y con un poco más de fondo metodológico y teórico, pues obviamente hay carencias, ¿no? Yo creo que quizá la más importante es que el marco de análisis que nosotros utilizamos para ese caso de estudio nos dejaba de reproducir los esquemas dominantes de la ciencia, ¿no? Como ya se ha comentado a lo largo de la jornada de hoy, unos esquemas profundamente masculinos. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros buscábamos, o lo que hicimos, fue identificar a esas mujeres excepcionales que lo que hicieron fue conseguir hacerse un hueco en un mundo de hombres, ¿no? En una cultura académica y en unas prácticas profesionales que obviamente eran discriminatorias para las mujeres. Así que, para hacer esto, lo que tuvimos en cuenta era, pues, lo que normalmente se tiene en cuenta para construir el conocimiento historiográfico, que es los títulos, las publicaciones, la dirección de excavaciones, de proyectos, etcétera, etcétera.
Aunque no hay duda de que esta mirada es necesaria, es la mirada que más se ha utilizado habitualmente en el ámbito de la historiografía, no hay que dejar de tener en cuenta, como es evidente, que es una mirada que discrimina, ¿no? Es una mirada excluyente, porque utiliza una serie de parámetros que no son equitativos, ¿no?, para hombres y mujeres. Y especialmente cuando hablamos de la arqueología antes de la incorporación más generalizada de las mujeres y sobre todo cuando hablamos del trabajo de campo, que como ya han resaltado muchas especialistas en el tema, la excavación es un espacio muy masculinizado y por tanto excluye a las mujeres de manera clara. Por tanto, a partir de este, yo creo que lo interesante es buscar las fisuras en ese relato oficial, es decir, cambiar la perspectiva y prestar atención a las maneras en que las mujeres, digamos, crearon espacios, prácticas y estrategias que les permitieron acercarse a la arqueología o hacerse su propio espacio en la arqueología, ¿no?, independientemente de que ese trabajo fuera reconocido o no. Es decir, la idea sería pensar la contribución de las mujeres a la arqueología desde un prisma más diverso y sobre todo más contextualizado, ¿no?, haciendo hincapié en todas esas circunstancias de tipo social, político, ideológico que determinaron el rol de estas mujeres a lo largo del tiempo. Bajo mi punto de vista, este tipo de planteamientos implica no solamente tener en cuenta a esas mujeres que podríamos decir de éxito, como decía hace un momento, esas mujeres que consiguieron con su trabajo hacerse un hueco en un mundo que estaba dominado por hombres y que en términos generales sabemos quiénes son, lo que hace falta todavía es mucho trabajo de dedicación y sobre todo de visibilización. Pero como digo, no solamente los casos de éxito, sino también toda esa constelación de mujeres que orbitaron en torno a la arqueología, a veces de manera directamente ligada con la práctica científica y otras no tanto, pero que sin duda su contribución fue necesaria para el desarrollo de la arqueología. Me refiero, por ejemplo, a todas esas mujeres que vieron su carrera académica por motivos diversos, como puedan ser de tipo personal, familiar, por abusos, etcétera, etcétera. También aquellas mujeres que trabajaban a la sombra de sus maridos y les organizaban el trabajo, investigaban con ellos, a pesar de que luego su nombre no aparecía en las publicaciones, como mucho quizá en las dedicatorias. También esas mujeres que acaban diluidas en la administración pública en ámbitos como la gestión del patrimonio, porque quizá la universidad siempre da mucho más pie a la individualización, mientras que la administración pública se convierte en un ente un poco así etéreo. Entonces es interesante ver también la presencia de las mujeres en ese ámbito. Pero también me refiero, por ejemplo, a todas esas mujeres que de manera periférica se acercaban a la arqueología, ¿no? A través de las fotografías antiguas podemos ver mujeres que visitan yacimientos, a pesar de que no sabemos bien quiénes son. Tenemos también referencias a mujeres que dan a conocer yacimientos arqueológicos, ¿no? En algunas noticias de descubrimientos aparecen mujeres que dan información de dónde están esos yacimientos. Y, ¿por qué no?, también las mujeres que se encargaron de la logística cuando había que hacer campamentos en los propios yacimientos, ¿no?, y cuya aportación es fundamental para que la propia investigación, el propio trabajo de campo siguiera adelante. En definitiva, con este tipo de planteamientos, lo que quiero decir es que tenemos que buscar también a las mujeres sin nombre, ¿no?, a esas mujeres que se han olvidado y que, a pesar de que no fueron reconocidas por quedar fuera de esos espacios autorizados, su aportación fue fundamental, ya sea desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de gestión o desde un punto de vista de logística. ¿Cómo aplicamos esta perspectiva, este tipo de planteamientos a nivel metodológico? Como es evidente, desde la arqueología de género, bueno, planteamientos de género en arqueología y también desde la arqueología feminista, este tipo de cuestiones se llevan tratando ya desde hace mucho tiempo la clave es, digamos, cuestionar la perspectiva androcéntrica que determina la construcción del conocimiento y quiénes son los protagonistas de la disciplina, ¿no?, y quiénes producen ese conocimiento. Entonces, desde el punto de vista metodológico, cuando tratamos con documentación historiográfica, yo creo que es interesante cuando vemos documentos escritos que, más allá de ver esos artículos, esas tesis, esas monografías, que es lo primero que tenemos en cuenta, vayamos precisamente a esa documentación
a cuestiones mucho más cotidianas, ¿no? Es decir, documentos que no fueron concebidos en origen para formar parte del discurso científico, pero que fueron fundamentales para su desarrollo. Por ejemplo, las memorias de instituciones, la correspondencia, bueno, hay una serie de documentos que cuenta ahí, también de excavación, por esto, etcétera, y que apuntan a cuestiones mucho más cotidianas. Por ejemplo, aquí tenéis un texto, un pequeño extracto de las memorias de año 32 del Servicio de Investigación Prehistórica, que se está hablando de la creación de la Biblioteca de Arqueología y de la gestión de los fondos, y en un momento dado se dice, varias alumnas de la citada cátedra de prehistoria, es decir, de la universidad, han catalogado la biblioteca, ¿no? Pues ahí tenemos una referencia a la participación directa de mujeres en la gestión de los fondos de la biblioteca, que de otra manera no tendríamos. Por tanto, es interesante prestar atención a este tipo de documentación. Lo mismo con las fotografías. Las fotografías muchas veces incluyen de manera velada información que no conseguimos a través de la documentación escrita. Hay que tener en cuenta que, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, cuando la fotografía todavía no es una técnica tan extendida, al menos en el ámbito de la arqueología, por un lado están todas esas fotografías que se hacen al cimiento y de los materiales con fines científicos, pero luego están esas fotos de grupo que quizá se hacen más para el recuerdo que para otra cosa, y esas fotos nos abren pequeñas ventanas a cuestiones como formas de trabajo, actitudes, posturas, ¿no? Cuestiones que son muy interesantes tener en cuenta y que nos pueden dar algunas sorpresas. Por ejemplo, en esta fotografía del Servicio de Investigación Prehistórica, del año 32, en la Cova de les Meravelles, vemos que hay una foto de grupo con hombres y mujeres, algunos de ellos están identificados, y en el fondo, ese detalle que tenéis a mano derecha, está Josefa Chaume utilizando el teodolito. Josefa Chaume es una mujer que estuvo vinculada al SIP durante unos años, aunque luego digamos que se quedó un poco al margen, ¿no? Pero a través de, como digo, de esta documentación, pues podemos encontrar pequeños detalles, ¿no? Pequeñas ventanas a esas trayectorias. Por otro lado, está el tema de las fuentes orales. Del mismo modo que en el proyecto que os comentaba al principio, el de desmontar la Croft, y como ya se ha comentado en varias comunicaciones esta tarde, la historia oral es fundamental por ese valor cualitativo que nos aporta, y especialmente todavía podemos acceder a unas generaciones que fueron pioneras en el ámbito de la arqueología. Entonces, cuestiones que yo me planteo o que intento plantearme al hacer entrevistas a estas mujeres, pues por ejemplo, hay muchas cuestiones que se pueden tratar, más allá de los temas biográficos. A mí me parece interesante incidir, por ejemplo, en los mecanismos sociales y psicológicos que perpetúan la desigualdad, en las redes de apoyo y solidaridad, que ya se han comentado en varias ocasiones hoy, es decir, cómo a título personal y en ocasiones quizá a título asociativo o institucional se generan redes entre estas mujeres. Otra cosa interesante es la autoconciencia o la condición de ser pioneras. Es decir, dentro de estas relaciones de poder entre hombres y mujeres, esas primeras mujeres que rompieron moldes eran conscientes de que realmente estaban haciendo eso, tenían referentes en los que basarse para hacerlo, etcétera. Por supuesto, también las fricciones de la vida personal y la vida profesional. No dejar de lado otros ámbitos vinculados a la arqueología que a menudo se dejan fuera cuando hablamos de historiografía. Me refiero a las bibliotecas, la administración pública o la arqueología preventiva, que también ha salido en varias ocasiones en la arqueología profesional. Hay que tener en cuenta que si ya consideramos que la arqueología, la excavación arqueológica, es un espacio muy masculinizado, en el caso de la arqueología comercial, no solamente es la propia arqueología, sino también otros ámbitos como el inmobiliario, el de la construcción, que son todavía quizá más masculinizados. Entonces, creo que son casos de estudio que debemos profundizar y analizar, pero parece que muchas veces, como lo vemos como ámbitos de creación más reciente, los dejamos de lado. Y otra cuestión interesante a tratar a través de las fuentes orales es si estas mujeres crearon otras maneras de entender la disciplina y la producción de conocimiento histórico. En cualquier caso, la memoria oral lo que nos da acceso es a experiencias personales, ¿no? Que son experiencias situadas
Y dado que hablamos de lo biográfico, yo creo que es fundamental hacer hincapié en cuestiones como lo personal, lo afectivo, lo cotidiano, que tantas veces se ha dejado de lado en la investigación historiográfica, ¿no? Por considerarse que es algo anecdótico o que se aleja de esa supuesta objetividad que siempre se pretende construir con el conocimiento histórico. Entonces, creo que son cuestiones que se deben tener en cuenta como algo importante de este Hay que ir conocimiento. acabando, Tono. ¿Cómo? Hay que ir acabando. Sí, sí, acabo ya, está cerrando. De hecho, recientemente, entrevistando a Gabriela Martín Ávila, que la tenéis ahí en la fotografía a mano izquierda, que podemos considerar la pionera de la arqueología en Valencia, ella decía que en un reciente homenaje que se hizo a Miquel Tarradell, que era su mentor, ella había hecho una aportación que era más personal que académica y yo tuve ocasión de leer esa aportación y me pregunto si realmente eso no es igual, no voy a decir más importante, pero igual de importante que las otras, ¿no? Esa visión que nos permite humanizar a esas trayectorias, ¿no? Y esos contextos. Entonces, para cerrar, simplemente decir que en el marco de este proyecto yo creo que es interesante, obviamente, visibilizar el trabajo de las mujeres, pero no solamente de las pioneras, ¿no? De esas mujeres excepcionales, sino ampliar el espectro. En segundo lugar, entender cómo se construye el relato sobre la arqueología y los significados sociales que hay en sus pensamientos y en sus prácticas y cómo esto genera la exclusión de las mujeres o lo ha generado a lo largo de las últimas décadas. Y en tercer lugar, buscar otros marcos de análisis para valorar la contribución de las mujeres a la arqueología. Y yo creo que en este planteamiento debe tener cabida ese componente humano que os decía, ¿no? Porque de alguna manera, humanizando esas trayectorias, también contribuimos a humanizar la propia disciplina. Y nada, esta es la aportación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mientras que hablabas, ya ha surgido un proyecto paralelo en la Universidad de Alicante, es decir, que has inspirado hasta tal punto bueno, parece que vais a tener seguidores, lo cual yo Genial. estoy encantada porque esto es precisamente de lo que trata también este proyecto, de poner de nuevo la historia de las mujeres en el centro y no por recuperar mujeres así porque así, sino porque realmente creo que es una reflexión crítica que necesitamos en historia de la arqueología. Ver cómo la hacemos, cómo la escribimos y por qué hay gente que se queda fuera y cómo, y vuestro trabajo fue modélico, cómo se pueden recuperar. A ver, dicen que el anonimato de la mujer está claro, pero la arqueología es una disciplina o de grandes figurones o de numerosos seres anónimos, cuya labor casi nunca es reconocida. Bueno, es cierto que no solamente están silenciadas las mujeres, también hay muchos hombres silenciados y esto es parte de la crítica. Esto lo dice José Luis Ibarra. También ha habido, bueno, ya has escrito cuál es el enlace. A mí me interesaba, y te pido que contestes rápido para que podamos continuar después, porque si no me van a encerrar en la facultad. Las prácticas profesionales excluyen a las mujeres. Lo has hablado y después lo has repetido en las conclusiones. ¿A qué te estás refiriendo exactamente con estas prácticas profesionales? Por ejemplo, es el caso muy evidente que ya han comentado muchas investigadoras, el propio trabajo de campo, ¿no? Que es un trabajo por los gestos, el tipo de trabajo que implica, al menos en origen, excluye a las mujeres, ¿no? Obviamente toda la práctica de la arqueología, cualquier otra disciplina contextualizada, está condicionada por esa discriminación, pero el trabajo de campo en sí, por el tipo de esfuerzo, o sea, por el esfuerzo físico, por realizarse fuera del espacio, digamos, espacios cerrados, no realizarse al aire libre, históricamente la partida era más excluyente todavía para las mujeres, ¿no? Tal y como se ha explicado en distintos estudios. Entonces, ya es un poco, ¿no?, como determinadas prácticas que existen en la arqueología ya de partida se suponían esa exclusión y en ocasiones todavía lo pueden seguir suponiendo. El caso del trabajo de campo es muy evidente, pero bueno, en otros ámbitos, todo esto que se comentaba de la camaradería, ¿no?, que se genera dentro del trabajo de campo y que automáticamente excluye a las mujeres, puede aplicarse a otros ámbitos. Sí, bueno, el trabajo de campo efectivamente es un ejemplo claro y en el que en un principio se llegó a excluir a las mujeres o se llegó a escribir en libros, esto estamos hablando de 1915, ¿no?,
que las Sí. mujeres no deberían ir al trabajo de campo, que solamente era una distracción. Y después, bueno, hay testimonios de Hugo Bermayer que no quería llevarse a las mujeres al campo. ¿Cómo pasó después de la guerra civil? Si hubo ejemplos semejantes, pues seguro que sí, pero bueno, hay que descubrirlos. Y no sé si tú lograste descubrir alguno en ese sentido, pero sí que es verdad que en el trabajo de campo, y esto lo hemos sufrido muchas, hay discriminaciones veladas muy evidentes que han durado hasta hace poco.